En el pequeño pueblo de San Jerónimo del Valle, donde las calles empedradas todavía guardaban el eco de las campanas de la iglesia y el aroma a pan recién horneado recorría las mañanas, vivía un hombre llamado Ernesto Salgado. Ernesto tenía 45 años, una sonrisa amable y una ambición que parecía no tener límites. Todos en el pueblo lo conocían como un hombre trabajador. Había comenzado desde abajo, ayudando a su padre en una pequeña tienda de abarrotes. Con los años logró comprar un taxi, después abrió una ferretería y más tarde comenzó a vender ganado. La gente admiraba su esfuerzo. Ese Ernesto nació para triunfar, decían en la plaza. Lo que nadie imaginaba era que su deseo de crecer comenzaría a destruirlo todo. Aquella tarde de verano, Ernesto llegó a su casa cansado. Su esposa Clara lo esperaba con la cena servida. Sus hijos, Mariana y Toño, ya estaban sentados a la mesa. «Papá, mañana es mi presentación de danza», dijo Mariana emocionada. «¿Sí vas a ir?» Ernesto apenas levantó la mirada mientras revisaba unos papeles. «Claro, hija, claro». Clara lo observó con tristeza. «Ni siquiera escuchaste la hora», dijo ella suavemente. Ernesto suspiró. «Tengo muchas cosas en la cabeza, Clara». Precisamente ese es el problema. La mujer llevaba meses sintiendo que su esposo ya no estaba presente. Siempre corría de un negocio a otro. Si no estaba en la ferretería, estaba revisando el ganado. Si no estaba ahí, conducía el taxi por las noches. Y aún así, quería más. Mucho más. Una semana después, Ernesto anunció durante la comida una nueva idea. «Voy a comprar el viejo restaurante de don Ramiro». Clara dejó caer la cuchara. «¿Qué?» «Es una gran oportunidad. Ernesto, ya tienes demasiadas cosas». «Eso dices tú porque no entiendes de negocios». El silencio cayó sobre la mesa. Toño bajó la mirada. Mariana dejó de comer. Clara respiró profundamente antes de hablar. «No es que no entienda. Es que te estás acabando». Ernesto golpeó la mesa. «Estoy haciendo todo esto por ustedes». Clara lo miró con lágrimas contenidas. «No necesitamos más dinero, te necesitamos a ti». Aquellas palabras quedaron flotando en el comedor. Aunque Ernesto fingió no escucharlas, algo dentro de él se estremeció. Aún así, siguió adelante. Compró el restaurante. Los primeros días fueron una locura. Debía supervisar empleados, comprar mercancía y resolver problemas. Dormía apenas 4 horas diarias. Su rostro comenzó a verse agotado. Tenía ojeras profundas y el carácter cada vez más explosivo. Una mañana, mientras atendía la ferretería, recibió una llamada. «Bueno». Era Mariana. «Papá, ¿vas a venir hoy al festival?» Ernesto cerró los ojos. Lo había olvidado otra vez. «Estoy ocupado, hija». Del otro lado del teléfono hubo silencio. «Siempre estás ocupado». La llamada terminó. Ernesto sintió un nudo en la garganta, aunque rápidamente volvió al trabajo. Esa noche llegó tarde a casa. Encontró a Clara sentada en la sala. «Mariana lloró toda la tarde», dijo ella. «Estoy cansado, Clara». «¿Y nosotros qué? ¿Crees que no estamos cansados de esperar?» Ernesto se quitó el saco molesto. «No empieces. Ya casi no comes con nosotros. Toño dejó de contarte sus problemas. Mariana siente que no la quieres. Eso no es cierto. Entonces demuéstralo». El hombre guardó silencio. Clara se acercó lentamente. «Te estás ahogando por querer hacerlo todo». Ernesto apartó la mirada. En el fondo sabía que ella tenía razón. Aunque su orgullo era demasiado grande para admitirlo. Los meses continuaron pasando y los problemas comenzaron a aparecer. El taxi sufrió una avería costosa.
En la ferretería hubo pérdidas por mercancía dañada. El restaurante empezó a quedarse vacío. Y uno de los empleados del rancho renunció inesperadamente. Ernesto comenzó a desesperarse. Corría de un lugar a otro como un hombre perseguido. Ya no dormía bien. Ya no sonreía. Ya no vivía. Una noche lluviosa, mientras conducía de regreso a casa, sintió un fuerte dolor en el pecho. El volante tembló entre sus manos. Respiró agitadamente. Tuvo que detener el vehículo junto a la plaza principal. Las gotas golpeaban el parabrisas mientras él intentaba recuperar el aire. Entonces recordó las palabras de Clara. No necesitamos más dinero, te necesitamos a ti. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió miedo. Miedo de perderlo todo. No sus negocios. Su familia. Al llegar a casa encontró a Clara dormida en el sillón, esperándolo. Aquella imagen le rompió el corazón. La manta apenas cubría sus piernas y en sus manos sostenía una fotografía familiar tomada años atrás, cuando todavía reían juntos. Ernesto se sentó frente a ella. La observó en silencio. Y comprendió algo terrible. Había querido abarcar tanto, que estaba dejando escapar lo más importante de su vida. Clara despertó lentamente. ¿Llegaste bien?, preguntó adormilada. Ernesto tenía los ojos húmedos. Clara. Ella notó inmediatamente algo distinto en su voz. ¿Qué pasa? El hombre tragó saliva. Creo que ya no puedo más. Clara sintió un dolor profundo al escucharlo quebrarse por primera vez. Se sentó a su lado. No tienes que cargar el mundo tú solo. Ernesto comenzó a llorar en silencio. Como un hombre cansado de fingir fortaleza. Como alguien que había confundido el éxito con la acumulación. Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre San Jerónimo del Valle, Ernesto comprendió realidad en su propia vida. La mañana siguiente amaneció gris en San Jerónimo del Valle. Una ligera neblina cubría las calles y el sonido de los gallos apenas lograba romper el silencio húmedo del pueblo. Ernesto Salgado llevaba horas despierto, sentado en la cocina con una taza de café frío entre las manos. No había podido dormir. Las palabras de Clara seguían golpeándole la conciencia. No tienes que cargar el mundo tú solo. Por primera vez en muchos años, Ernesto sintió que su cuerpo comenzaba a rendirse. El cansancio ya no era únicamente físico. Era algo más profundo. Algo que le pesaba en el alma. Clara apareció en la cocina todavía con la bata puesta. ¿No dormiste?, preguntó suavemente. Ernesto negó con la cabeza. No podía dejar de pensar. Ella se sentó frente a él. ¿Pensar en qué? El hombre respiró hondo. En todo lo que he perdido mientras intentaba ganar más. Clara guardó silencio. Llevaba demasiado tiempo esperando escuchar esas palabras. Afuera comenzó a escucharse el motor de una motocicleta. Era Toño, que salía rumbo a la escuela. Ni siquiera me di cuenta de cuando dejó de ser un niño, murmuró Ernesto mirando por la ventana. Clara lo observó con tristeza. Todavía estás a tiempo. Aquella frase quedó resonando en su interior. Más tarde, Ernesto fue a la ferretería. El local estaba desordenado. Había cajas sin acomodar, cuentas atrasadas y clientes molestos esperando atención. Don Ernesto, necesito el material que prometió desde la semana pasada, reclamó un albañil. Sí, claro, hoy mismo lo resuelvo. Otro cliente se acercó inmediatamente. ¿Y mi pedido? Estoy trabajando en eso. Los problemas parecían multiplicarse. Su empleado, Julián, se acercó preocupado. Patrón, el proveedor llamó otra vez. Dice que si no paga hoy, ya no le surtirá mercancía. Ernesto sintió un fuerte dolor de cabeza. Se llevó las manos al rostro. Dile que mañana le pago.
Eso mismo le dijimos hace 3 días. Ernesto cerró los ojos con desesperación. Todo comenzaba a derrumbarse. Al salir de la ferretería, condujo rápidamente hacia el restaurante. Apenas llegó, encontró a 2 meseros discutiendo. «Yo no voy a cubrir otro turno doble», gritó uno de ellos. «Pues alguien tiene que hacerlo», respondió el otro. Ernesto intentó intervenir. «¿Qué está pasando aquí?». La cocinera principal apareció desde la cocina. «Hace falta personal, don Ernesto. La gente se está yendo». «¿Por qué?». La mujer dudó antes de responder. «Porque usted nunca está». Aquellas palabras fueron como una bofetada. Esa tarde, mientras revisaba cuentas en la oficina del restaurante, recibió una llamada de la escuela de Mariana. «¿Señor Ernesto Salgado?». «Sí. Le hablamos para informarle que su hija sufrió una crisis nerviosa antes de una exposición escolar». Ernesto se puso de pie de inmediato. «¿Qué pasó?». La niña se puso a llorar durante la clase. Dice que siente que su familia ya no está unida. El corazón de Ernesto se encogió. Salió inmediatamente hacia la escuela. Cuando llegó, encontró a Mariana sentada sola en una banca del patio. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Hija». La adolescente levantó la mirada lentamente. «¿Ahora sí tienes tiempo?». Aquella frase atravesó el pecho de Ernesto. Se sentó junto a ella. «Perdóname». Mariana apretó los labios intentando contener el llanto. «Antes hacíamos todo juntos, íbamos por Nieves, caminábamos en la plaza, ya ni hablamos». Ernesto sintió un nudo en la garganta. «Estoy tratando de arreglar muchas cosas». «Pues nos estás perdiendo en el camino». La voz de Mariana tembló. «Yo no quiero más negocios, papá, quiero volver a verte sonreír». Ernesto bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Durante años creyó que el sacrificio era amor. Pensó que trabajar hasta agotarse era la mejor forma de cuidar a su familia. Ahora comprendía que también existía otra clase de abandono. El abandono emocional. Aquella noche, Ernesto decidió cerrar temprano el restaurante. Algo que no hacía desde hacía meses. Cuando llegó a casa, Clara se sorprendió. «¿Qué haces aquí tan temprano?». «Quiero cenar con ustedes». Toño levantó la mirada incrédulo. Mariana permaneció en silencio. La cena fue incómoda al principio. Nadie sabía qué decir. Parecían extraños compartiendo la misma mesa. Hasta que Ernesto habló. «Sé que les he fallado». Clara lo observó atentamente. «He querido hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, y terminé alejándome de ustedes». Toño dejó lentamente el tenedor. «A veces pensé que ya no te importábamos». Aquellas palabras hicieron pedazos a Ernesto. «Claro que me importan». «Entonces quédate más tiempo con nosotros», dijo Mariana casi suplicando. «Aunque sea un rato». El hombre sintió que la voz se le quebraba. «Lo haré». Clara tomó suavemente su mano. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía sinceridad en sus palabras. Después de cenar, Ernesto salió al patio de la casa. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban sobre el pequeño pueblo. Escuchó la puerta abrirse detrás de él. Era don Ramiro, el antiguo dueño del restaurante, quien había ido a buscarlo. «Buenas noches». «Don Ramiro, pase». El anciano se sentó lentamente junto a él. «Me dijeron que las cosas no van bien». Ernesto soltó una risa amarga. «Creo que me metí en más de lo que podía manejar». Don Ramiro asintió. «Cuando eras niño, tu padre decía algo muy sabio». Ernesto levantó la mirada. «¿Qué cosa?». El anciano sonrió tristemente. El silencio volvió a quedarse entre ambos. Don Ramiro continuó. «Tu padre trabajaba duro,
aunque jamás descuidó a su familia. Él entendía algo que tú olvidaste. ¿Qué cosa? El dinero sirve para vivir, aunque no reemplaza la vida. Ernesto sintió un profundo vacío en el pecho. Miró hacia la ventana de su casa, donde podía ver a Clara y a sus hijos recogiendo la mesa juntos. Y comprendió que estaba llegando al límite. Si seguía intentando sostenerlo todo, terminaría perdiéndolo absolutamente todo. Los días siguientes en San Jerónimo del Valle fueron especialmente difíciles para Ernesto Salgado. Aunque intentó pasar más tiempo con su familia, los problemas acumulados en sus negocios parecían perseguirlo a cada instante. Las deudas crecían. Los pagos se atrasaban. Y la presión comenzaba a ahogarlo. Aquella mañana, Ernesto llegó al restaurante antes del amanecer. Las mesas vacías y el silencio del lugar le provocaron una sensación amarga. La cocinera principal se acercó lentamente. Don Ernesto, tenemos otro problema. El hombre se llevó la mano a la frente. ¿Ahora qué pasó? El refrigerador grande dejó de funcionar. Ernesto cerró los ojos con desesperación. ¿Cuánto costará repararlo? No sé, aunque el técnico dijo que podría salir muy caro. El hombre golpeó suavemente la pared. Ya no sabía de dónde sacar dinero. En ese momento entró Julián apresurado desde la calle. Patrón, lo andan buscando de la ferretería. ¿Qué ocurre? Llegó un proveedor muy enojado. Ernesto salió inmediatamente. Mientras conducía por las calles del pueblo, sentía el corazón acelerado. Los negocios que alguna vez le dieron orgullo ahora parecían enormes cargas imposibles de sostener. Al llegar a la ferretería encontró al proveedor esperando con gesto duro. Ya me cansé de promesas, Ernesto. Dame unos días más. Eso dijiste hace semanas. Voy a pagarle. El hombre negó con la cabeza. Te metiste en demasiadas cosas. Aquellas palabras volvieron a clavarse en su conciencia. Cuando el proveedor se marchó, Ernesto se quedó solo dentro del local. Observó los anaqueles vacíos, las cajas amontonadas y las cuentas pendientes sobre el escritorio. Por primera vez sintió ganas de rendirse. Su respiración comenzó a agitarse nuevamente. El dolor en el pecho regresó. Tuvo que sentarse. Entonces recordó a Mariana llorando en la escuela. Recordó a Toño diciendo que pensaba que ya no les importaba. Y recordó a Clara esperando despierta cada noche. ¿Qué estaba haciendo con su vida? Aquella tarde decidió cerrar temprano y volver a casa. Al entrar encontró a Clara cosiendo un viejo mantel mientras escuchaba la radio. Ella levantó la mirada sorprendida. ¿Pasó algo? Ernesto se sentó lentamente frente a ella. Creo que estoy perdiendo el control. Clara guardó silencio unos segundos. Ya lo habías perdido desde hace tiempo. Aunque las palabras eran duras, la voz de la mujer estaba llena de tristeza, no de enojo. Ernesto bajó la mirada. Quería darles una vida mejor. Y terminaste dejando de vivirla con nosotros. El hombre sintió los ojos húmedos. No sé cómo arreglar esto. Clara dejó la costura sobre la mesa y tomó sus manos. Primero debes aceptar que no puedes hacerlo todo. En ese instante apareció Toño en la puerta. Papá. Ernesto levantó la mirada. Sí, hijo. El muchacho parecía nervioso. Mañana tengo mi partido de fútbol. Ernesto sintió un vacío terrible. No había ido a ninguno de sus partidos en más de un año. ¿Quieres que vaya? Toño intentó aparentar indiferencia. Si puedes. Aquellas palabras le dolieron profundamente. Si puedes. Como si su presencia ya fuera algo improbable. Ernesto se puso de pie inmediatamente. Voy a estar ahí. El muchacho sonrió apenas. Era una sonrisa pequeña, aunque suficiente para romperle el corazón al hombre. A la mañana siguiente,
Ernesto despertó decidido a cumplir su promesa. Aunque tenía pendientes en la ferretería, problemas en el restaurante y llamadas sin responder, tomó una decisión distinta. Fue al partido. El campo de fútbol estaba lleno de familias del pueblo. Padres gritando desde las gradas, madres llevando refrescos y niños corriendo por todos lados. Cuando Toño vio a su padre llegar, quedó inmóvil unos segundos. ¿Viniste? Ernesto sonrió con tristeza. Te dije que estaría aquí. El muchacho sintió un brillo especial en los ojos. Durante el partido, Ernesto observó algo que había olvidado hacía años, la felicidad simple de compartir tiempo con su hijo. Toño corría emocionado. Buscaba constantemente la mirada de su padre. Y cada vez que Ernesto lo aplaudía, el muchacho parecía jugar con más fuerza. Al final del encuentro, Toño anotó un gol. Corrió inmediatamente hacia donde estaba Ernesto. ¿Viste eso? Ernesto lo abrazó emocionado. Claro que lo vi. El muchacho sonrió como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Aquella escena fue observada por Clara desde lejos. Y por primera vez en meses, sintió esperanza. Aunque la tranquilidad duró poco. Esa misma tarde, Ernesto recibió una llamada urgente del restaurante. Don Ernesto, hubo un cortocircuito en la cocina. El hombre salió apresurado. Cuando llegó encontró humo, caos y empleados alterados. Parte de la cocina había quedado dañada. Ernesto sintió que las piernas le temblaban. El técnico eléctrico habló seriamente. Necesitará una reparación grande. ¿Cuánto costará? La cifra fue como un golpe brutal. Ernesto comprendió inmediatamente que no tenía forma de cubrirla. Esa noche regresó derrotado a casa. Se quedó sentado en silencio en el comedor oscuro. Clara apareció detrás de él. ¿Qué pasó? Ernesto tenía la mirada perdida. Creo que voy a perder el restaurante. La mujer sintió una punzada de preocupación. ¿Tan grave es? El hombre asintió lentamente. Después de unos segundos murmuró. Tal vez nunca debí comprarlo. Clara se sentó junto a él. Todavía puede salvar algo más importante. Ernesto levantó la mirada. ¿Qué cosa? Ella acarició suavemente su rostro cansado. Tu familia, y a ti mismo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ernesto. Por primera vez entendía completamente el significado de aquel viejo dicho. Había querido abarcar demasiado. Negocios. Dinero. Éxito. Prestigio. Y en el intento, casi perdió aquello que realmente sostenía su vida. Mientras las luces de San Jerónimo del Valle comenzaban a apagarse en la distancia, Ernesto sintió que estaba frente a la decisión más importante de toda su existencia. Continuar destruyéndose. O aprender finalmente a soltar. El amanecer en San Jerónimo del Valle llegó acompañado por un viento frío que recorría las calles vacías del pueblo. Ernesto Salgado llevaba varias horas despierto. Permanecía sentado en el patio de su casa mirando el cielo aclararse lentamente mientras sostenía entre las manos una vieja fotografía familiar. En la imagen aparecían Clara, Mariana y Toño varios años atrás, sonriendo durante una feria del pueblo. Ernesto observó aquella fotografía durante largo rato. No recordaba cuándo había sido la última vez que se sintieron así de felices. Escuchó la puerta abrirse detrás de él. Era Clara. Otra vez sin dormir, dijo con suavidad. Ernesto suspiró. He tomado una decisión. La mujer lo observó atentamente. ¿Cuál? El hombre tragó saliva antes de responder. Voy a vender el restaurante. Clara permaneció en silencio unos segundos. No esperaba escuchar eso tan pronto. ¿Estás seguro? Ernesto bajó la mirada. No puedo seguir sosteniendo todo. Ya entendí que me estaba destruyendo. Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza.
Sabía cuánto orgullo había puesto Ernesto en aquel negocio. No es un fracaso soltar algo que te está consumiendo, dijo ella. El hombre asintió lentamente. Aunque aceptarlo le dolía profundamente. Aquella misma mañana comenzó a recorrer el pueblo buscando comprador. Muchos se sorprendieron al enterarse. ¿Vas a vender el restaurante?, preguntó don Felipe, el carnicero. Sí. Pensé que era tu gran proyecto. Ernesto sonrió con amargura. A veces uno se equivoca creyendo que puede con todo. Don Felipe lo miró fijamente. Tu padre decía algo parecido. Ernesto bajó la cabeza. Cada vez más personas parecían recordarle las enseñanzas de su padre. Enseñanzas que él ignoró durante años. Al mediodía pasó por la ferretería. Julián acomodaba mercancía en silencio. Patrón. Dime. La verdad, me alegra verlo más tranquilo. Ernesto soltó una pequeña risa cansada. Ni yo mismo sabía lo agotado que estaba. Julián dudó unos segundos antes de hablar. Todos aquí lo admirábamos mucho. Aunque últimamente ya no parecía usted mismo. Aquellas palabras hicieron reflexionar a Ernesto. Se había convertido en un hombre siempre irritado, ausente y desesperado. Muy distinto al hombre alegre que alguna vez fue. Esa tarde decidió cerrar temprano nuevamente. Caminó lentamente por la plaza principal del pueblo. El sonido de los niños jugando y las familias conversando le provocó una nostalgia inmensa. Antes él disfrutaba aquellas cosas simples. Ahora apenas comenzaba a recuperarlas. Mientras cruzaba frente a la iglesia, escuchó una voz conocida. Papá. Era Mariana. La muchacha venía saliendo de la biblioteca escolar. ¿Qué haces aquí tan temprano? Ernesto sonrió. Quería caminar un rato. Mariana lo observó con atención. ¿Te ves diferente? ¿Para bien o para mal? Ella sonrió ligeramente. Para bien. Caminaron juntos por la plaza. Después de unos minutos, Mariana habló con voz suave. Mamá dice que vas a vender el restaurante. Ernesto asintió. Sí. La joven bajó la mirada. ¿Estás triste? El hombre tardó en responder. Un poco, aunque creo que más triste me hacía perderme la vida de ustedes. Mariana sintió un nudo en la garganta. Yo solo quería volver a tener a mi papá. Aquellas palabras estremecieron profundamente a Ernesto. Se detuvo frente a una banca de la plaza y abrazó a su hija. Perdóname por todo el tiempo que no estuve. Mariana comenzó a llorar lentamente. Pensé que ya no éramos importantes para ti. Ernesto cerró los ojos lleno de culpa. Ustedes siempre fueron lo más importante, solo que me confundí. La muchacha lo abrazó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió que algo dentro de su familia comenzaba a sanar. Aunque todavía quedaban heridas profundas. Al anochecer regresó a casa y encontró a Toño reparando una bicicleta vieja en el patio. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Ernesto. El muchacho levantó la mirada sorprendido. ¿Tú sabes arreglar bicicletas? Ernesto soltó una pequeña risa. Antes arreglaba de todo. Toño sonrió. Trabajaron juntos durante casi una hora. Hablaron de fútbol, de la escuela y de pequeñas cosas cotidianas que llevaban mucho tiempo sin compartir. Mientras ajustaban la cadena de la bicicleta, Toño habló seriamente. Papá. Sí. ¿De verdad ya no vas a trabajar tanto? Ernesto se quedó callado unos segundos. Voy a seguir trabajando, aunque ya no voy a dejar que el trabajo me quite la vida. Toño asintió lentamente. Me gusta más este papá. Aquella frase le provocó un profundo dolor y al mismo tiempo una inmensa ternura. Más tarde, durante la cena, Clara observaba a su familia conversar nuevamente. Hacía mucho tiempo que no veía aquella tranquilidad en la mesa.
Ernesto incluso sonrió varias veces. Algo que parecía olvidado. Después de cenar, Clara y Ernesto se quedaron solos en la cocina. Hoy los vi felices, dijo ella. Ernesto respiró profundamente. Y pensar que casi destruyó todo por querer más dinero. Clara tomó su mano. No fuiste malo, Ernesto. Solo te dejaste consumir por la ambición. El hombre bajó la mirada. Creí que mientras más trabajara, más los amaba. El amor también necesita presencia. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón. Esa misma noche, Ernesto recibió una llamada inesperada. Era un comerciante de un pueblo vecino interesado en comprar el restaurante. Acordaron reunirse al día siguiente. Cuando colgó, sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Cerrar aquella etapa significaba aceptar que no podía hacerlo todo. Aunque también representaba algo mucho más importante. La oportunidad de recuperar su vida. Antes de dormir, Ernesto salió nuevamente al patio. El aire nocturno era fresco y silencioso. Miró las luces lejanas de San Jerónimo del Valle y recordó la desesperación de semanas atrás, cuando sentía que el mundo entero descansaba sobre sus hombros. Ahora comprendía algo que había tardado demasiado en aprender. Ningún hombre puede abrazarlo todo sin terminar soltando aquello que verdaderamente importa. Y él había estado a punto de perder lo único que no tenía reemplazo. Su familia. La mañana en San Jerónimo del Valle parecía distinta. El aire era más ligero y el cielo despejado dejaba caer una luz cálida sobre las calles empedradas del pequeño pueblo. Ernesto Salgado abrió los ojos temprano, aunque esta vez no sintió aquella presión sofocante en el pecho que lo había acompañado durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, despertó en paz. Escuchó risas provenientes de la cocina. Eran Clara y Mariana preparando el desayuno. El aroma a café recién hecho llenaba la casa. Ernesto permaneció unos segundos acostado, escuchando aquellos sonidos sencillos que antes pasaban desapercibidos para él. Durante años había corrido detrás del dinero creyendo que el éxito consistía en acumular negocios y responsabilidades. Ahora entendía algo diferente. La verdadera riqueza estaba en esos pequeños momentos. Cuando entró a la cocina, Mariana sonrió inmediatamente. Buenos días, papá. Buenos días, hija. Toño apareció detrás de él despeinado. ¿Hoy sí vas a desayunar con nosotros? Ernesto soltó una pequeña risa. Claro que sí. Clara lo observó en silencio mientras servía el café. Había algo distinto en él. Su mirada ya no parecía perdida ni agotada. Parecía nuevamente el hombre del que se enamoró años atrás. Durante el desayuno hablaron de cosas simples. Mariana contó una anécdota de la escuela. Toño habló emocionado sobre un próximo partido de fútbol. Clara incluso bromeó varias veces. Y Ernesto escuchó. Realmente escuchó. No estaba pensando en cuentas pendientes ni en llamadas por responder. Estaba presente. Aquella misma tarde se reunió con el comerciante interesado en comprar el restaurante. El hombre revisó el lugar cuidadosamente antes de sentarse frente a Ernesto. Es un buen negocio, comentó. Ernesto asintió lentamente. Lo fue, aunque ya no puedo atenderlo como merece. El comerciante lo observó fijamente. A veces retirarse a tiempo también es una decisión inteligente. Después de varias horas llegaron a un acuerdo. Cuando Ernesto firmó los documentos sintió un vacío extraño en el pecho. Había invertido mucho esfuerzo y dinero en aquel lugar. Aunque, al mismo tiempo, sintió que una enorme carga abandonaba sus hombros. Al salir del restaurante permaneció inmóvil unos segundos frente a la puerta. Recordó las noches sin dormir. Las discusiones. El cansancio. La ansiedad. Y comprendió que ningún negocio valía el precio que estaba pagando. Mientras caminaba de regreso por las calles del pueblo, saludó a varias personas que lo miraban con afecto.
Hace tiempo que no se le veía tranquilo, Ernesto, gritó doña Teresa desde su tienda. El hombre sonrió. Tal vez porque por fin estaba comenzando a encontrarse a sí mismo. Esa noche, Clara preparó una cena especial. ¿Qué celebramos?, preguntó Toño. Clara miró a Ernesto antes de responder. Que volvimos a ser una familia. Aquellas palabras llenaron de emoción el comedor. Ernesto sintió los ojos húmedos. Perdónenme por todo el tiempo que les robé. Mariana tomó su mano. Lo importante es que regresaste. El silencio que siguió estuvo lleno de sentimientos difíciles de explicar. No hacía falta decir más. Después de cenar, Ernesto propuso algo inesperado. ¿Qué les parece si vamos a la plaza por unas nieves? Toño abrió los ojos sorprendido. ¿Ahorita? Sí, como antes. Mariana sonrió emocionada. Clara sintió un nudo en la garganta. Hacía años que no hacían algo tan sencillo juntos. Caminaron por las calles iluminadas de San Jerónimo del Valle mientras el viento nocturno movía suavemente los árboles de la plaza principal. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Los niños corrían alrededor del kiosco. Los músicos tocaban canciones antiguas cerca de la iglesia. Y el aroma a elotes y pan dulce llenaba el ambiente. Ernesto observaba a su familia caminar delante de él y sintió una profunda mezcla de alegría y culpa. Había estado tan ocupado intentando construir una vida mejor, que dejó de vivir la vida que ya tenía. Cuando llegaron al puesto de nieves, Toño habló sonriente. Quiero de vainilla con chocolate. Yo de fresa, dijo Mariana. Clara sonrió. Y yo de nuez. Ernesto los miró enternecido. Momentos tan simples. Tan pequeños. Y aún así, tan valiosos. Mientras se sentaban en una banca de la plaza, don Ramiro apareció caminando lentamente con su bastón. Buenas noches. Don Ramiro, saludó Ernesto. El anciano sonrió al verlos reunidos. Hace tiempo que no veía a esta familia junta. Ernesto bajó la mirada con humildad. Me tardé demasiado en entender algunas cosas. Don Ramiro tomó asiento junto a él. Lo importante es que las entendiste antes de perderlo todo. El hombre asintió lentamente. Luego observó a Mariana riendo junto a Toño bajo las luces de la plaza. Y comprendió que estuvo peligrosamente cerca de quedarse solo. Don Ramiro habló nuevamente. Tu padre estaría orgulloso de ti. Ernesto sintió un nudo en la garganta. No lo sé. Claro que sí. Rectificar también es de hombres valientes. Las palabras del anciano lo conmovieron profundamente. Aquella noche, mientras regresaban caminando a casa, Ernesto tomó la mano de Clara. Gracias por no rendirte conmigo. Ella lo miró con ternura. Solo quería que volvieras. Al llegar a casa, Ernesto se quedó unos minutos observando a su familia acomodarse para dormir. Mariana abrazó a Clara antes de entrar a su habitación. Toño se despidió sonriente. Y Ernesto sintió una paz que ningún dinero había podido darle jamás. Antes de apagar las luces, salió una última vez al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Respiró profundamente. Ahora entendía completamente el significado de aquel viejo dicho que tantas veces escuchó durante su infancia. El que mucho abarca, poco aprieta. Porque quien intenta sostener demasiadas cosas al mismo tiempo, termina dejando escapar aquello que verdaderamente importa. Y Ernesto estuvo a punto de perder lo más valioso de su vida. El amor de su familia. Aunque todavía tuvo tiempo de recuperarlo. Y en aquel pequeño pueblo llamado San Jerónimo del Valle, mientras el viento nocturno recorría las calles silenciosas, Ernesto comprendió finalmente que el verdadero éxito no consiste en tener más, sino en aprender a valorar lo que ya se tiene. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.